Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo es que yo hago las grisallas y cómo coloreo sobre las grisallas. Así que para esto voy a estar dibujando a Scaramouche o Wanderer o Trotamundos o el nombre que le hayas puesto. Para fines prácticos vamos a llamarlo simplemente Scaramouche. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque me encanta su personaje y gracias a Deus estuve jugando nuevamente Genshin porque estuve como 2 años sin poder jugar y por fin lo tengo, está en mi equipo, así que soy muy feliz y me encanta muchísimo su diseño de personaje. Entonces sí, lo quería dibujar hace rato y pues aproveché esta ocasión para hacerlo. También he de decir que la idea de este video realmente era como dibujando a un personaje de un videojuego en el estilo de otro videojuego, pero mientras hacía el dibujo, mientras continuaba con el proceso, se me dio por experimentar con una iluminación diferente a la que suelo hacer, y es una iluminación contrapicada, o sea que vendría del suelo, contrario a la iluminación que solíamos hacer. Entonces, por ejemplo, ya lo que serían las sombras, por ejemplo, la del cuello ya no tendría sombra, sino que sería luz, y así. Y pues como nunca lo había hecho, me fue a experimentar poniendo el lienzo en blanco, en grises, y haciendo como las manchas de más o menos donde estarían las sombras y las luces. Y bueno, todo desenvolvió en una grisalla. Y si bien hubiese podido intentar hacer lo que tenía en mente, sentí que iba a tardar mucho y como que me iba a complicar más, por lo que no estoy acostumbrada a esa iluminación y tal. Entonces preferí dejarlo solamente con una grisalla, aunque la idea original era dibujar a Scaramouche en el estilo de Valorant. Pero bueno, eso tal vez lo deje para después. Ahora sí, vamos a la grisalla en cuestión. Para hacer tu grisalla, sí o sí necesitamos un boceto limpio, o si ya tienes un line art así de algo que estés haciendo, pues también nos sirve. Pero en mi caso les dejé aquí el proceso del sketch de Scaramouche. Y ya una vez tienen ese sketch limpio, vamos a empezar a rellenar todo la silueta en un tono gris. En mi caso, como había pensado hacer esta iluminación contrapicada, pues sentía que la luz o el color base, el gris base de la grisalla iba a ser como oscurito, porque pensaba hacer como la iluminación de la ulti cuando nos pisa. Entonces como que la luz viene de abajo, pero entonces quería hacerlo como más drástico, así más dramático, que diera un poquito de terror, así con esta típica iluminación de que te pones la lámpara abajo y se te ven los ojos así todo macabro, pues así. Y una vez tenemos nuestra grisalla, bueno, nuestro tono gris base, empezamos a aplicar las luces fuertes y las sombras fuertes. Esto lo puedes hacer primero antes como de renderizar, tipo es como más que nada una guía, que eso fue lo que estuve haciendo yo. No grabé todo eso porque sí estuve un buen rato detrás de cámaras como intentando entender cómo carajos funcionaba la iluminación así a la inversa, por así decirlo. Entonces estuve un buen rato en eso. Por ahí estuve viendo varias referencias hasta que ya como que usando un poco de lógica dice, ok, entonces ya que la luz viene de abajo, las piezas de ropa y de piel y eso que estén pues en las partes inferiores, va a hacer que la luz rebote principalmente ahí y lo demás como que se difumine. Entonces ese fue como mi pensamiento. Creo que lo más fácil fue el rostro, y ya con el tema de la ropa ya fue ahí un poquito más complicado, pero ustedes déjense llevar.
miren referencias, que es obviamente lo más importante, sobre todo si están experimentando con algo nuevo que no están acostumbrados a hacer, pues pura referencia. Y pues ya una vez tengan como divididos las luces fuertes y las sombras fuertes, ahí ya empezamos a difuminar. Entonces, digamos, aquí lo que hice yo fue que en la capa de boceto le bajé la opacidad y empecé a limpiar también el contorno de la silueta, ya una vez estaba como con las luces y todo eso, para que quedara así como más limpiecito, más bonito. Y empecé a ya mezclar los colores. Entonces empecé con el rostro, que si bien la luz directa pues pega mucho en el mentón, como que a medida que se va subiendo como que se difumina. Entonces, para mi sorpresa, estuve usando el aerosol o lo que muchos conocemos como este pincel de aerosol, que para muchos es como que ultra prohibido usarlo. Pero ven que tiene sus funcionalidades. Yo principalmente lo uso para hacer como efectos de iluminación difusa y para los fondos. Pero en esta ocasión sí lo usé para difuminar la luz de fuerte un poquito más clarita a medida que se acercaba a la parte de los ojos, que la sombra de las mejillas como que proyectaba bastante y generaba ese contraste que lo hace ver malvado, y eso me encanta. Y de ahí en adelante es básicamente renderizar. Que para los que no le saben al tema del renderizado, básicamente es como pulir todo a detalle, que queda así súper pulido, súper bonito. Hagan de cuenta como los splash arts de League of Legends, estas ilustraciones así que se ve que todo tiene detalle, que mejor dicho pasaron meses haciendo una ilustración, pues así. Pero entonces digamos que un truquito para que tampoco se desvivan mucho haciendo esto, porque en lo personal estoy 50-50 con esta técnica del render, de tipo mezclar el boceto con los colores y como que no haya line art, porque por un lado me encanta el line art y por el otro el render lleva mucho tiempo y es cansado. En mi caso es cansado. Entonces como que yo siempre trato de poner los manchones de luz y sombra lo más, o sea, como que poner estos bloques de color como el color base, y de ahí empezar a renderizar, como que se facilita más. Es como la manera más sencilla, entre comillas, que encuentro con esto. Pero es imposible no caer en perfeccionismos y uno estar ahí puliendo y poliendo, de que no, que este tono queda un poquito más clarito, más suavecito y así. Entonces sí, esa técnica lleva mucho tiempo. Pero en este caso no me estresé por eso. Como que me dejé llevar bastante, lo cual es cool, porque hay veces que si uno se estresa y es no quiero terminar esto. Y hay veces en las que sí, uno simplemente fluye con la ilustración y eso está muy cool, y fue el caso de esta ilustración, así que por ese lado no hubo complicaciones, pero pues ahí les digo, suele pasar. Y bueno, básicamente aquí lo que están viendo es render. Como ya dije, haber separado las zonas de luz y sombra desde el principio pues ayuda bastante al render. Ya luego empezar a detallar cositas como la zona en la que está la visión de Scara, donde está con su plumita y todo eso, pues eso ya fue pura cosa de detalles. Ustedes deciden qué cosas quieren detallar, que esa es otra. En el render no tienes que detallar todo en sí. Por ejemplo, lo que yo considero que está menos detallado es la ropa. El rostro es lo que está más detallado por el tema de, pues, de qué es lo que quiero que más impacte, ¿sí? Entonces en ese sí me fijé mucho que en los mechoncitos que cayeran de la frente, que por ejemplo el sombrero que pues es difícil de dibujar, pero la perspectiva que usé me lo facilitó un poco. La parte de arriba del sombrero sí es más complicada, así que puede que haya sacado un poquito de estrategia ahí. Pero entonces digamos lo que destaca es eso, ¿no? Como el sombrero y el rostro es lo que más destaca del personaje. Segundos focos sería como la visión, ya que está como brillando. Bueno, eso se ve más adelante cuando renderizo más a color. Y pues ya está, o sea, no siempre tienen que renderizarlo más todo a detalle.
Sí, simplemente renderizan lo más importante y ya está. No hay nada que preocuparse. Como que intenten diferenciar prioridades al momento de dibujar el lienzo. Y bueno, pensando así en Scaramouche como tal, qué belleza de personaje. No sé si jugaron el evento de Simulanka. Si llegaron aquí, probablemente es porque juegan Genshin y también les encanta Scaramouche. Pero si no, básicamente este personaje tiene una historia, un lore que es simplemente cine. O sea, es, es uno de los personajes mejor escritos en todo Genshin Impact y me encanta. Junto a Xiao, Skara es como uno de los personajes favoritos, mis personajes favoritos. O sea, con Xiao también me encanta, su personaje también está muy bien escrito. Es como, me encanta. Eh, sí, soy main Anemo, tengo prácticamente todos los Anemos excepto la pájara. Lamentablemente no estaba jugando cuando salió y no ha vuelto a salir Rerun, así que cuando salga estaré gastando mis protogemas en ella. Pero sí, tengo todos los personajes Anemo, la gran mayoría están subidos al mínimo 70 y mínimamente buildeados. Entonces sí, me encantan muchísimo. Si yo fuese un personaje de Genshin, mi visión sería Nemo, sí o sí. Tal vez me gustaría ser de Sumeru, me parece una nación muy chimba. O si no, Mondstadt. Pero también me encanta Liyue. No sé. Pero Sumeru probablemente también es de mis naciones favoritas junto con Liyue. No sé, me encanta. Me encanta este juego. Tengo la fortuna de jugarlo desde como una semana después de que salió. Así que estuve en el evento en el que salió Scaramouche la primera vez. Y desde entonces dije, ojalá este personaje sea jugable. Se tuvo que esperar varios años hasta que saliera jugable, pero se pudo. Y aparte con severo lore, con severa historia. Nah, brutal. También menciones especiales a Naida, Best Arconte, la quiero mucho, también la tengo. Un amigo me hizo el favor de sacarla cuando yo no podía jugar y la amo con todo mi corazón, la quiero demasiado, pero sí, ya me desvié del tema, lo siento. El caso, volviendo a la grisalla como tal, una vez tenemos nuestra grisalla terminada, felicidades, ahora puedes colorearla como se te dé la regalada gana. Y literalmente es literal, porque la grisalla nos permite cambiar de tonalidades de una u otra sin perder nada, porque básicamente estamos trabajando con valores. Entonces, si tú quieres, le puedes poner un fondo rojo y parecer que es una escena así re macabra, así re sangrienta, o puedes ponerle un color así celeste hermoso y no sé, vainas así, depende también del mood, porque obviamente esta ilustración se ve un tanto terrorífica barra violenta, entonces como que pega bastante con las vibes de Skara, pero es eso, básicamente tú puedes ponerle los colores que se te dé la gana a tu ilustración una vez tengas tu grisalla lista, que es por eso que muchos en la industria de animación, videojuegos y etcétera trabajan primero sobre grises y luego ahí sí colocan los colores y pueden experimentar sin perder como los valores de la imagen, entonces eso está muy cool. Y bueno, para este caso usé un tono medio violeta azulado, azul violeta, azul violáceo, no sé cómo decirlo, pero sí, es como un pequeño mix entre sus colores actuales. Bueno, entre los colores como que lo caracterizaron, el violeta de su pasado y el azul de su presente. Entonces sí, como que quise hacer esa mezcla entre esos dos colores. Y luego, con un tono azul más clarito, empecé a usar como la iluminación. Ahora, para colorear la grisalla necesitan que usar los modos de capa, eso sí o sí. Entonces, aquí es básicamente experimentación. O sea, esta es mi parte favorita de las grisallas y es el colorear sobre las grisallas porque tienes que experimentar muchísimo con los modos de capa para que cambie por completo la ilustración. Entonces, generalmente los que suelo usar más son multiplicación, superponer,
que son como para poner un color sobre la capa. Generalmente multiplicación suele oscurecer bastante los colores, entonces por ejemplo sí suelo poner multiplicación para hacer sombras extra, pero generalmente para poner un tono sobre toda la capa es mejor superponer, porque el color es más similar al que escogiste al principio. Entonces sí, recomiendo más como el superponer. Y ya para iluminación, pues todo lo que sea añadir color, añadir luz, iluminación suave, iluminación fuerte. Bueno, ahí prácticamente experimenten, porque hay veces que hay filtros que ustedes dicen, no, esto no va a quedar, y termina siendo obra de arte. Así que es totalmente de experimentación. Y bueno, ahí básicamente empiezan a poner los tonos y la iluminación. Como que destaqué más la iluminación que ya había hecho en la grisalla, y fue básicamente copiar. Y luego pensaba dejarlo monocromático, o sea, con esa iluminación y el filtro, porque siento que queda bastante bien, pero decidí ponerle un poquito de color. Entonces, en una capa aparte coloreé las zonas azules del sombrero y la ropa, la piel, un poquito, dándole un poco así como un tono de piel, y el rojo del maquillaje también, muy importante, su delineado tiene que quedar perfecto. Le agregué el brillo a la visión, y le agregué como estos tonos dorados del sombrero, de la parte donde está su visión, y bueno, los pequeños detallitos así. Y luego también agregué con modos de capa, y luego poniéndole el efecto de desenfoque de movimiento, así como pequeñas líneas de viento que lo estuviesen rodeando. Y prácticamente fue todo, eso ya fue todo. O sea, por eso siento que colorear sobre grisalla es súper fácil, todo se vuelve tan divertido. No sé, lo recomiendo mucho si quieren practicarlo, está muy cool. Y bueno, así básicamente quedó mi querido Scaramouche, mi querido Wanderer, Trotamundos, como le quieran decir. Y pues nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos próximamente para otro video. No tengo ni idea qué les va a traer, pero ya veremos, dijo el ciego. Y ya está. Un beso enorme. Síganme en mis redes, donde también estaré subiendo la ilustración. Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos y tengan un bonito día. Suscríbanse, por favor. Chao.